Esta es una plática de Luz Emilia conmigo y de yo con ella sobre Ludwig Margules. Y creo que es una plática que tiene que empezar por el mero principio, porque no veo muchas, algunas sí, pero no muchas cabezas como las mías de pelo blanco. Y creo que entonces hay muchos que no vieron sus primeras obras. Pues sí, porque tú conociste a Ludwig Margules en los 60, ¿verdad, Alejandro? Cuando estabas estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras y en realidad también en Arquitectura. ¿Y cómo fue que conociste a Ludwig? Pues alrededor de los 60, pero él había llegado antes. Es probable que eso sí, otras personas lo sepan con más claridad. Cuando conocí a Ludwig se nos unió en la Facultad de Filosofía y Letras. Se recibió, Eduardo García Maínez se recibió, hizo un posgrado en Alemania y regresó a México y regresó a la facultad. Y seguimos, fue la época en que empezamos a trabajar juntos. Y me preguntabas, ¿qué hacíamos? Tuvieron un proyecto con los teatros del IMSS, con el teatro del IMSS, y iban a poner una o dos obras ahí en la salida Querétaro. Bueno, las dos primeras obras. Ajá. Cuando Eduardo García Maínez regresó de Alemania, él fue el que consiguió ese trabajo en que nos encargaban a un director ya egresado, a Ludwig Margules y a mí, que debo haber estado cerca también de terminar los estudios de arquitectura, de encargarnos del Teatro Cuauhtémoc del Seguro Social, echarlo a andar, de todo a todo. Entonces nos llevamos los repartos de la universidad, nos los llevamos a la Cuauhtémoc, no nos quisieron los obreros, pero el Seguro Social sí. Y ensayamos dos obras, las dos primeras obras. Nuevamente Fausto de Christopher Marlowe, que ya habíamos hecho en la prepa, y Margules dirigía algo de Lope de Vega, con el mismo reparto. ¿No era La Estrella de Sevilla en esa ocasión? Esa fue después en Tepoztlán. Poco después, sí. Estábamos ensayando cuando Eduardo se suicida. No sabemos por qué, nunca se supo. Decidió suicidarse. Y le agarramos cierto asquito al Teatro Cuauhtémoc, a partir de eso. Pero Ludwig, empeñoso, heroico, y con la caballería, tenemos que poner la obra que inició Ludwig, que fue el Fausto de Christopher Marlowe. Y la universidad nos abrió las puertas, nos dijo, pónganla aquí, pero no tengo otro espacio que el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Y fue conmigo, de las que trabajó conmigo, fue la segunda apuesta. Quiero decir que la primera, para que no se nos vaya, fue una con Teatro Universitario, que dirigimos de la Facultad de Filosofía, pero se estrenó en el Teatro de Arquitectura una obra de Brecht, el Círculo de Tiza caucasiano, ahora le pusieron la nueva versión, el Círculo de Yeso, para el caso es lo mismo. Y fue el primer encuentro realmente de trabajar directamente con Ludwig, que insistía en hacer un círculo de tiza que fuera brechtiano, pero no brechtológico. Hasta la fecha todavía no sé cuál es la diferencia. Creo que quería quitarle esa carga didáctica, ilustrativa de factores morales, etcétera, etcétera, y dejar más desnuda que la obra hablara por sí.
una prima suya hizo el vestuario, hicimos una escenografía con los elementos mínimos que se iban necesitando en la puesta y realmente tuvimos tiempo de ensayar un lenguaje nuevo, escénico, caminos de luz por los que se marcaba el recorrido, bajaban cosas del telar, simbólicas. Creo que fue una apuesta muy bonita, la verdad. Era una apuesta muy bonita. ¿Y cómo era la relación en ese momento con él? Porque, bueno, en estas conversaciones me has llegado a decir que ambos estaban descubriendo, era un momento en el que había una enorme colaboración, de pronto casi una codirección, o de plano no tanto. No, él hacía lo suyo, yo hacía lo mío, pero sí había la idea de aprender. Los dos estábamos estudiando teatro. Él estudiaba con Wagner, etcétera. Yo también me metí a las clases de Wagner, de Ruelas, de Solórzano, y además tomaba clases de historia del arte que me servía para mi carrera de arquitecto, etcétera. Estábamos juntos mucho tiempo y pues así era Ludwig, llamadas a las 4 de la mañana. Creo que no debías haber puesto la puerta a la izquierda, sino a la derecha. Ludwig, lo hablamos mañana. Sí, ahora voy a tu casa y mañana lo seguimos platicando, claro. Sí. Él tenía esta idea de pensar en todo, mascullar todo, darle vueltas, cuando lo aprobaba empezar a desaprobarlo todo, etcétera. Sí. Sí, pues era una relación muy intensa porque era estar trabajando largos periodos además y darle muchas vueltas al fundamento ideológico, estético, y eran unas reflexiones muy profundas de leer, interpretar el texto y pues tú resolver en planos, en principio, el problema del espacio. Muchas opciones para que él escogiera, ver qué realmente quería. O sea, él te decía, yo quisiera un espacio abierto de esta manera, tú le hacías bocetos, se los presentabas y ya después entraban. Él no ponía lo que quería en términos espaciales o visuales o de este tipo, sino metafísicos, filosóficos, etcétera. Alguna vez le proyecté una casa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ilustra esto, y le dije, aquí va a haber agua como una fuente. Yo no quiero fuentecitas, mariconas. Pero un día se me ocurrió decirle, vas a tener abajo una pila bautismal. Eso sí me gusta. Era la misma. Lo que tenía un significado, claro. Pero bueno, dijo, era una fuente, ¿no? Reflejaba la escalera, se veía muy bonito. Bueno, una de las puestas esta de la que hablabas en el frontón, que se había hecho ahí Don Gil de las Calzas Verdes, y que fue... Un año antes, o 2 años antes, quizás, con Marlon. Y en esta puesta he visto los bocetos y había unos que estaban proyectados para el interior del teatro del IMSS, supongo. Y luego es este espacio completamente distinto. Y uno de los distintivos de Ludwig era la búsqueda de tener un diálogo con el presente continuo. O sea, en sus obras había siempre había una tensión entre el dolor y el poder. Y un diálogo muy crítico con su tiempo. ¿Cómo? Y con su mujer, con Lidia. Sí. Bueno, ¿alguien de aquí, de los que estamos aquí, vio la puesta? Del doctor Fausto, que se hizo en 1966 en el frontón abierto. No, nadie la vio. Bueno, es una lástima que haya nacido tan tarde. El frontón cerrado, que ha estado cerrado todo este tiempo, de verdad, en Ciudad Universitaria, es un espacio gigantesco, alargado, altísimo.
Y por un lado. Por otro lado, la época que vivíamos en aquel entonces era una tensión constante entre la carrera armamentista y la Guerra Fría. Unos hacían armas que podían matar 2 veces a la humanidad entera, el otro hacía 3 y dependía de que alguien apretara un botón. Y así estaban las cosas. Mientras la carrera también era espacial, era cuando Laika la mandaron a la Luna y en sus libros de historia los pueden ver. Yo lo tuve que vivir y él también. Entonces para Ludwig era una declaración de que la ciencia, el conocimiento era algo diabólico que se había puesto para los humanos entre la extinción y demás. Y era algo que se palpaba. Y eso es a lo que jugó y jugamos en el frontón cerrado. A poner realmente un reflejo torres lanzacohetes que por otro lado daban un gótico precioso, porque los cohetes son góticos, todo el mundo lo sabe. Y eran torres muy, muy altas, estoy hablando de 7, 8 metros de altura, con cohetes, y Fausto arrastraba los cohetes como Cristo, y había un cerebro electrónico, cuando los cerebros electrónicos no eran de este tamaño, muéstraselos. De este tamaño no eran. Eran cuartos y cuartos, cuando todo esto empezaba, y esa fue la obra segunda que hice segunda, sí. Después de El Doctor Fausto, hacen A Puerta Cerrada de Sartre. Bueno, esto sí. Bueno, fue después lo pinta, no, primero Sartre, sí. A Ludwig mucho. Mientras el autor de A Puerta Cerrada pide que no hay espejos, lo dijo, llena de espejos, eso. O sea, la idea era ir contra el autor, hacer lo que el autor no quería. Que la gente dice el autor, Sartre, que el infierno son los otros. Sí, pero ¿cómo, verdad? No son 3 personajes que no. Entonces estaba Vietnam, pon fotos de Vietnam, niños con napalm, espejos, retratos de los actores desnudos, una violencia tremenda, y bajo esas premisas que a él le interesaban, hice la escenografía y él hizo la puesta. Iba en contra del autor. Lo mismo pasó con la siguiente. Severa. Sí, porque me decías, Severa A Puerta Vigilancia. Cerrada la quiso hacer como Genet. Y luego Severa Vigilancia la quiso hacer de como Genet Sartre. la hizo como Grotowski. Sí, como Grotowski, exacto. Sí, sí, está encantado con eso del teatro ritual. Y a mí me pidió pues algo sencillo, una cárcel catedral. Una cárcel, sí. Y tuve que hacerla con espejos, con barrotes de plata, con cosas muy extrañas. Que duplicaban el espacio del teatro, lo hacían infinito a base de espejos. Y bueno, entonces había censura, ahora no la hay, no tan directamente. Iba un señor a ver la obra y la aprobaba o la desaprobaba, alguien de gobernación, y Ludwig aterrado. Es la maldad lo que va a ver este hombre. ¿Qué hacemos, Alejandro? Pues nada, para esa escenografía y para esa apuesta, para pagarse a los actores, vendió su coche. Y luego lo volví a comprar, lo volví a vender, y así se la pasó financiando todas sus obras, o muchas de sus obras. En este caso fue terrible, porque llegó el señor de gobernación y qué bonito, ¿sabes? Sí, empezó la obra y se quedó dormido. Entonces sufrió Ludwig muchísimo, porque se le durmió el sensor. Fue un desprecio gigantesco, digo, era un cuestionamiento mayor a la obra.
digamos, en estas puestas en escena, ¿cuál crees que podrían haber sido puntos de conflicto con Ludwig a la hora de tomar decisiones? ¿Cuáles puntos de convergencia? ¿Qué te unía y qué te separaba de Ludwig en estos años? Creo que los dos aprendimos cosas uno del otro todo el tiempo, y la manera de aprender era cuestionar todo. O sea, eran conflictos de yo propongo esto, no sirve, porque lo que sea, lo primero que se te ocurriría. Entonces, y al revés, y contraatacar y atacar. Era muy fastidioso, era muy difícil, pero valía la pena. O sea, eso que pasaba con los actores y con sus otros colaboradores, que te llevaba al límite. Ludwig era alguien que tenía una voluntad de llegar al límite, al fondo de las cosas, como de pronto una voluntad de deconstruir para reconstruir. Pero con un gran respeto de por medio, que no sé si se los tengan los actores, francamente. Ludwig era un material altamente inflamable y no podía ser muy frágil y estar cerca, porque sí era un hombre muy fuerte y muy cuestionador. Bueno, luego venimos a una puesta en escena cuyo recuerdo me has compartido y que me gusta mucho. Bueno, estamos en la fiesta de cumpleaños, que fue muy interesante el planteamiento, quizá hay afuera también las imágenes. Todo este viaje por Pinter. Nuevamente, era una obra de Harold Pinter que él quería subvertir de algún modo. Es decir, todo lo que en Pinter es sutileza, es por debajo, es ambiguo, él lo quería explosivo, contundente, visible. Hablaron hace rato de esta obra de Pinter, ¿no? Les gustó mucho, pero no era Pinter, era Ludwig. Sí, claro. Siempre era Ludwig. Me pidió una escenografía que en el primer acto se viera prácticamente naturalista, en el segundo se dilatara inmensamente y en el tercero reventaba y se tronaba todo. La hice, ¿no? Lo hiciste, efectivamente. Pero vamos, yo aceptaba esas cosas de Ludwig, me gustaba lo que proponía, siempre me quedé con ganas de hacer un Pinter como pedía Pinter, ¿no? Luego vino Tío Vania, que esta fue una puesta en escena en la que te trajiste prácticamente los muebles de la hacienda de tu familia en el Valle de Mezquital, y en la que me has dicho que lo único ruso que había era el samovar. ¿Cómo fue este acuerdo, este trabajo con Ludwig en Tío Vania? Porque hubo pleitos ahí, que yo recuerdo, hubo momentos difíciles. Bueno, yo creo que en ese Tío Vania Ludwig no quiso violentar a Chekhov para nada. Quiso seguirlo tranquilamente. No había nada estridente en la puesta. Era casi como uno se puede imaginar que la había escrito Chekhov, ¿no? Ya en el trabajo, pues sí había ciertas diferencias. Una vez nos peleamos porque en tercer acto, que inventamos una de las habitaciones, estaba toda tapada porque no se usaba con sábanas. Yo quería tapar el candil y él no entendía mucho por qué tapar un candil. Le digo, pues que le cae el polvo. Entonces, todas las explicaciones no sirvieron. Era una tontería tapar ese candil. No, pues a mí me gusta tapado, ahora sí, Ludwig, ya te friegas. Porque él empezó a discutirlo delante de todos los actores, y te pido que salgamos a Los Arcos, ahí enfrente en la avenida Chapultepec. Pues lo quito yo, lo quitas tú y me llevo todo, Ludwig. Te quedas con el teatro vacío y dices que es conceptual o lo que tú quieras. ¿Cómo hacemos? No nos vamos a agarrar a golpes, ¿verdad? Pues no, Ludwig, echamos un volado. Se lo gané, pero lo quitó de todos modos. Efectivamente, en las fotos ahí está, sin cubrir. Una de las puestas en escena más
Bueno, la primera puesta en escena que yo vi de Ludwig fue de La vida de las marionetas. Creo que es una de las mejores puestas en escena que he visto. Y ese fue un proceso largo, difícil, tomó mucho tiempo. Y luego vinieron decisiones muy precipitadas cerca del estreno. Yo no sé cómo consiguió ese libreto, cómo le gustó, ni por qué. Hace poco, en esto que organizó la universidad, ¿cómo se llama? ¿El cual? Berman. Ajá, en lo de la cátedra Berman. La cátedra, me tocó cenar en casa de José Luis Cortés y me tocó al lado la asistente, que en aquel entonces era muy joven, y luego lo acompañó todas sus obras, ¿no? Dice, pues es la peor obra de Berman. Berman estaba en un estado verdaderamente molesto, lo perseguían económicamente, tuvo que salir del país, no trabajó con ninguno de sus actores con los que siempre trabaja, con Lee Bullman, con este otro, trabajó con los alemanes, un grupo alemán que no conocía, se la pasaba mal, es una obra que pensamos que es una muy mala película y una mala obra. Pues aquí fue un éxito. No sé por qué, dice ella, porque no tiene de dónde. Esto me sorprendió mucho. Yo encontré que la obra les gustaba a todo el mundo. Y quizás es la obra que más interés despertó, dirigida por Ludwig. Esta obra. Pero si quieren que les platique, esto se llevó 2 años. La primera idea era rentar o pagar algo en algún edificio en construcción, de esos que se tardan mucho en construir, o se tardaban, ahora ya no se tardan nada, y poner en cada piso un set. Eran 36 sets o 2 sets por piso, según el edificio que consiguiéramos, y que el público recorriera los pisos viendo la obra en distintos ambientes. En eso trabajamos casi 1 año. Después tuve que hacer bocetos para algo que pedía, que eran los tiempos muertos, como transiciones entre lo que pasaba. Debía haber sets para tiempos muertos. ¿Qué es eso? Digo, pues, una calle mojada. ¿Y eso qué es? Tiempo muerto. Por ahí camina alguien o no camina, se ve la sombra. Como que estaba muy fílmico en ese entonces. Pero después ensayó en el CUT, en su oficina, y llamaba a los actores, porque estaba dirigiendo el CUT, y sentaba al actor aquí, y me llamó para decir que quería que el público los viera a la misma distancia que los veía él, así de cerquita. Esto lo iba a hacer después con Los Justos, ¿no? Pero quería hacer todo en esto. Finalmente yo hice una escenografía que él nunca entendió de qué se trataba. Y con los mismos materiales que se habían comprado para hacer esa escenografía, que Ludwig no entendió nunca cómo funcionaba, con proyecciones, cosas muy complicadas, hicimos esa 2 semanas antes del estreno, usando los mismos acrílicos, cosas, y a todo el mundo le gustó mucho. Así fue. De La vida de las marionetas es la última obra de teatro que haces con él. ¿Cómo? No, perdón. Sigue The Rake's Progress, el Fausto de... Pues sí, bueno, haces ópera después con él. De La vida de las marionetas sigue Lulú de Wedekind. Y sí fue una obra que no funcionó. Yo pienso que no funcionó ni la dirección, ni la actuación, ni la escenografía, ni nada. ¿Y por qué? No sé. ¿Cómo fue tu trabajo con él en esa obra? Esa sí la vieron ya, ¿no? Era malísima, ¿no? A ver, de las obras con las que trabajaste con Ludwig, ¿cuál es la que más te gustó? A mí me gustó trabajar con Ludwig en todo. Siempre. Bueno, saliera aún con Wedekind. O no saliera, aún con Wedekind. Sin embargo, respeto mucho la primera, El Círculo de Tiza. Aprendimos los dos muchísimo haciendo esa obra juntos. Y nos quisimos mucho a partir de eso.
Él hablaba muy bien de mí y yo hasta ahora me atrevo a hablar un poquito mal de él. No es hablar mal, es decir, cómo traducía. También tradujo en las Olimpiadas, consiguió una chamba en las Olimpiadas. Lo que pasa es que a la mitad de la carrera decía, ¿y para qué corren estos idiotas? ¿Cuál es el sentido? Lo corrieron, ¿no? Pues sí. Eso no es hablar mal de Ludwig, es describirlo. Luego, ahora sí, después de Lulú viene un periodo. ¿Por qué no hablamos de ópera? De ópera, pues es lo que viene después, sí. Ya, la ópera. Éntrale a la ópera. A ver, la primera que hiciste fue The Rake's Progress, ¿no? No, Fausto. Fausto, sí, en 80. Es que aquí está, sí. Están muy cerca, las hiciste muy cerca. Sí, una Fausto, de otra. En el libro están mal ordenados. Y Fausto, pues ya lo conocíamos, ya habíamos hecho Fausto de Marlowe, yo había leído el Fausto de Goethe, etcétera. Nacho Toscano, que dirige entonces ópera, me habló y me dijo, oye Alejandro, tengo muy poco dinero y quiero invitar a Ludwig. ¿Qué hacemos? Fausto, siempre el comodín Fausto. Fausto sale. Y pero yo había cometido en una puesta de ópera, la primera que había hecho, la primera ópera que hicimos, todos los errores del mundo. Todos, pero todos, de verdad, y aprendí muchísimo. Y es la única manera de aprenderla, más que uno no debe aprender en Bellas Artes. Ese era el problema. Y Fiona Alexander, que diseñó el vestuario, había puesto pelucas naranjas al coro y toneletes que combinaban con el color de la peluca, cosas bellísimas. En los dibujos se veía bellísimo. Pero el día que se lo probó el coro, aquello era la pasión de Iztapalapa. El coro rechonchito, ¿verdad? Que venía a ponerse eso, con bigote negro y peluca naranja. Entonces pedimos que se quitaran los bigotes, ¿no? Porque, pues, no, ¿verdad? Estamos en el Renacimiento, ¿qué onda con los bigotes? Pues no, porque sindicalmente logramos, no, sí, logramos que se pusieran curitas color carne. Fue lo más que logramos. Después de esa terrible experiencia con Fausto, que fue atroz, yo juré no volver a vestir a nadie de medievo, ni con escudos, ni lanzas, ni todas esas cosas. Y Nacho me dice, entonces, ¿qué hacemos? Pues la ponemos en la época del compositor, porque ni modo que bailen vals con escudos y lanzas, como había hecho yo en mi primera ópera, ¿verdad? Qué horror. Y dice, bueno, y Ludwig aceptará un pago poquito. Pues, yo creo que sí, digo, no hay dinero, nunca hay dinero. Pero bueno, llamaron a Ludwig, ¿cuánto nos vas a cobrar, Ludwig? Algo así como $1,000,000, que una fortuna, o nada. Ay, gracias, Ludwig. Nada. Le aceptaron su propuesta de nada. Pero no se hizo con vestuario de la época del compositor, sino empezó por los romanos, creo, y acabó con los 30, una cosa así de a través del tiempo. Fausto a través del tiempo. Y había escenas pues que había que hacerlas divertidas, ¿no? Porque no había otro remedio, ¿no? Entonces, comedia, y de repente sí había cosas. Muy interesante, la primera ópera que hice con Ludwig. Bueno, de aquí es de donde sigue The Rake's Progress. The Rake's Progress era una ópera que los operópatas no conocían. Entonces nos dimos el lujo de poner un video pornográfico. Sí que... Nadie dijo nada, los que se quejaron fueron los técnicos. Porque todas las cosas que tienen en sus cuartitos,
Aquí no hay. Aquí Playboys y demás aparecían en escena y eso no estaba bien. Nos hicieron movimiento los técnicos, pero el público estaba feliz. Ahora, bueno, la última obra que haces con Ludwig es Aura. Sí, dejamos de trabajar en teatro un buen rato. Y en 89 trabajamos juntos en la ópera de Mario Lavista de Aura. ¿Cómo fue ese proceso? Bien, sin problemas, con Mario Lavista al lado. Y el maestro Tovar ya fue. Escribió la primera versión y era imposible, duraba 3 días tocar eso. Entonces hubo que hacer otras así. Oye, Alejandro, bueno, aquí hay un contraste y una diferencia entre trabajar con Ludwig dirigiendo teatro y trabajar con Ludwig dirigiendo ópera. ¿Cómo era la aproximación de Ludwig a los actores en ópera y cómo, digamos, había un contraste, había... Claro, pues Ludwig no sabía cantar, no les podía decir cómo. Pero era un melómano. Entonces, sí, se metía mucho en la composición. Rex Progress era muy complicada porque empezaba en el vestíbulo. Era una cosa muy, muy interesante, muy bonita. Y tenía una coreógrafa que tenía cuadriculado el espacio de Bellas Artes con letras y números. Y me marcaba todos los días los movimientos. Y yo tenía el mismo cuadrito y sabía dónde poner la luz, sin tener que echarme todo el ensayo todos los días, ¿no? Porque cambiaba mucho. Ensayó bastante todas estas óperas. ¿Y por qué dejaron de trabajar juntos, Alejandro? ¿Qué pasó ahí? Él quería hacer escenografía. ¿Y tú no querías dirigir? Nunca he querido dirigir, me prometí a mí mismo no dirigir, trabajar con directores. Me gusta trabajar con directores. Pero la escenografía a veces es dirigir. Siempre. Entonces, pues sí había una tensión ahí. Pero, ¿se dio una tensión en un momento dado mayor de la que había habido antes? No, nunca. Pasábamos de los insultos a romper cosas, mesas, como en De la vida de las marionetas, claro, ¿no? Claro. Sí. Ludwig era muy, muy especial. No veía, realmente, tengo que decir la verdad, no veía el espacio. En dibujos, en perspectivas, en plantas, no lo podía ver. ¿Quién sabe cómo lo vería él? Maquetas. Pero cuando llegaba al teatro, sabía maravillosamente cómo usar ese espacio, dónde poner al actor. Era la posición perfecta para iluminarlo, para todo, en el espacio. Antes podías enseñarle algo y no lo veía. Ahí me decía, hazme una axonométrica. Y ahí me tienes ahí, pues, ¿por qué axonométrica? Es la perspectiva que es esquemática, se usa para dibujo mecánico, ¿no? Unos dibujos muy raros, este sexo, ¿no? Sí, pero no entiendo. Empecé a hacer maquetas, le llevaba la maqueta, míralo, aquí está la maqueta de esa. Está muy chiquita. Era imposible. Pero llegaba al espacio y lo manejaba divinamente. Y en relación con otros directores con los que trabajaste, esa relación con el espacio de Ludwig, ¿veías un contraste, una intuición distinta, una capacidad de resignificación poética a través del espacio y del tiempo? Porque, pues, Ludwig tenía mucha conciencia de esto. Buscaba eso desesperadamente. Sí. Pero nos llevábamos muy bien. Nos queríamos mucho. Nos soportábamos.
Y esa era la manera de trabajar juntos. Jalones a veces de la manita, de todo. ¿Qué cualidad es la que más te llamaba la atención de Ludwig como director de teatro? Pues su capacidad de llevar al extremo las cosas, a manera de prueba, ¿no? Otros directores saben muy bien lo que quieren, lo manejan, salen cosas bien o mal, no sé. Pero Ludwig, esto de empujar las cosas hasta el imposible, ¿no? Una manera intensa de vivir el trabajo.